discurso que estaba dando, lo que propició que rompiera con Izquierda Unida y se pasara al Partido Comunista Español de España al Cadaí. A decenas y decenas de obreros los dejó en la calle y no les pagó lo que les debía, porque sus empresas que tenía habían quebrado. Algunos obreros prendieron fuego y destrozaron algunas de sus naves y apedrearon el chalet de 3 pisos y jardín que Chema Ruiz se había adjudicado con toda esta corrupción. Con la llegada de la crisis inmobiliaria, su empresa especulativa fue a pique y para sortear el temporal hipotecó su casa, que acabó perdiendo. Usó este dato, ocultando todos los anteriores, para hacerse un hueco predominante en la paz, pero todo se acaba saliendo, ¿vale? Estamos hablando del portavoz de la paz de Madrid, ¿vale? Esto tampoco lo sabemos de ello. Bueno, en fin, de la problemática habitacional y del reformismo que ha habido en torno a la vivienda se podría hablar mucho. El libro tiene otra parte que va sobre centros sociales y cómo se han dado procesos de reformistización dentro de la ocupación. Ya he hablado algo, Patio Maravillas, laboratorio que ya no existe y desde el año 2003 y bueno, alguno más, pero afortunadamente hay que decir también que el estado actual de la ocupación en Madrid goza de muy buena salud, aunque en el libro la historia de la que se habla desde el año 97, que empiezan las negociaciones con el Lago, pasando por otras casas hasta actualmente el Patio Maravillas, parece que todo es reformismo, pero no. Actualmente en Europa, Grecia sería el país en donde la ocupación se practica de una manera más revolucionaria y yo creo que después sería el Estado español. Ámsterdam, Holanda, de ser lo más cañero en un momento, pues se acabó convirtiendo en una musealización de la ocupación en que la gente va a hacerse fotos a las casas ocupadas, ¿no? Porque hay muchos colorines, hay muchos artistas de Ámsterdam, todos sabemos lo que pasa. Y en Italia, pues lo mismo, aunque menos. Y bueno, en Italia tenemos la Casa Pau, que en Roma es un centro ocupado nazi. Hay 4 ocupas nazis en Italia y bueno, cuando se escribió todo esto todavía no existía el hogar social en Madrid, aunque quizás de Zaragoza ya sí. Y bueno, pues es un ejemplo de cómo la ocupación se puede utilizar en un sentido u otro. Luego tiene algunos artículos más y bueno, aquí podéis ver la propaganda que Ocupa Resiste Crea hizo, pegatinas, carteles, chapas, que podéis llevaroslas sin materiales para llevarse y bueno, no sé qué más añadir. Tengo aquí algunos fanzines también que me gustaría pasar, que son sobre ocupación y aquí está, por ejemplo, el más fanzine, todo lo que pensaste sobre la ocupación y nunca lo pensaste a cuestionar contra la legalización de los espacios ocupados. Es un fanzine clásico, además el Ateneo de Oviedo lo tiene en la mesa, tiene un buen taco y ahí lo podéis adquirir. Yo solamente tengo este que es de mi archivo y bueno, hay algunos otros relacionados con gentrificación y con ocupación, etcétera, etcétera. El fanzine Nosferatu, que es como se resume el que acabo de mencionar, en que aparece Nosferatu, aparece en el año 97 y aparece por el cabreo monumental que hay en el movimiento radical de ocupación por los pactos del laboratorio y bueno, y otras tendencias que aparecen. Entonces muchas personas nos agrupamos en torno a este fanzine y pudimos canalizar todo nuestro cabreo por aquí, ¿no? Porque viene muy bien explicado. Se me olvidaba una cosa que es súper importante. En este fanzine, todo lo que pensaste sobre la ocupación o el Nosferatu, nosotros aquí hablamos de él y además lo fotocopiamos, lo repartimos bien por todo Madrid y por todos los sitios que íbamos dejando. Había que desempolvarlo porque tenía mucha actualidad. Aquí en el librito mencionamos que pues en el año 97 muchas personas nos agrupamos en torno a este fanzine y en él se explica cómo la ocupación recibe una respuesta a nivel europeo y en concreto a través del plan Trevi, que en el fanzine viene explicado así. Hace ya años que el plan Trevi, terrorismo, radicalismo, extremismo y violencia internacional, organizado por varios ministros de la CEE como respuesta a la subversión, proponía 2 salidas
para resolver el problema de las ocupaciones. Una, la intervención directa de la fuerza pública, o bien, digamos que sería una estrategia directa, o bien el recurso a procesos graduales de legalización e integración. Esto son palabras, entre comillas, del plan CREE, que contempla por un lado mano dura contra los ocupas, pero por otro lado, pensad que en Hamburgo llegaba a haber hasta 10.000 autónomos en la calle, encapuchados, pagos. Simplemente el hecho de estar en la calle, ya, aunque no hicieran nada, la policía no podía hacer nada contra ellos, eran demasiados. Entonces, en algunos países se puede llegar incluso a entender, que no estoy de acuerdo, pero se puede llegar a entender que hubieran procesos de negociación. Tienes ya a 10.000 personas en la calle, vestidas de negro, ocupados, pero en un país como este, o en ciudades como Madrid, donde convocas una manifestación ilegal de ocupación y van 200 personas, no hay nada que negociar, todo lo que negocias te va a salir mal. Entonces, esto es el planteo. Y bueno, no sé si se me olvida algo. ¿Alguna pregunta o alguien quiera comentar algo de lo que se ha dicho? Sí, bueno, este libro se escribió antes de las elecciones municipales últimas y estas elecciones municipales han sido un paso más dentro del movimiento reformista hacia la domesticación del movimiento revolucionario. Candidaturas de estas confluyentes se presentaron a las elecciones usando el movimiento como la paz, diciendo que a través del ayuntamiento y no a través de piquetes y presión de los bancos podían parar los desahucios, y una vez que han conseguido un montón de votos, y en una ciudad como Madrid ahora han llegado y han dicho que como mucho solo pueden parar a aquellos que eran viviendas municipales y negociando con los bancos, que del resto que se olviden. Entonces se han aprovechado de muchas personas que de buena fe, que no les deberían haber votado por principios, pero bueno, y gente cercana del movimiento libertario que se han votado porque estaban en una mala situación pensando que se iban a quitar a parar los desahucios, y ahora se han encontrado que están en el poder, pero no, y los han usado para conseguir el poder, pero no van a parar los desahucios. Entonces han usado a estas personas en extrema necesidad para conseguir su voto y domesticarlas, porque además ha bajado mucho la conflictividad en el mundo de la vivienda. Gente como la Paz, que estaba día a día también delante de los bancos, ha bajado mucho los piquetes, y ahora mismo los bancos viven mucho mejor en Madrid y en el resto del Estado español, y el resultado ha sido ese, una gran estafa. En muchas presentaciones me han comentado que, bueno, entonces, ¿tú qué propones? Porque hay gente con hijos que es lo que siempre te dice la gente. Bueno, hay un fanzine que se llama La casa es de quien habita, que recomiendo su lectura. Siento no tener aquí más ejemplares, siempre llevo, pero ahora no tengo. Que pues trata la problemática habitacional desde un punto de vista anarquista. En Turín la gente no iba a negociar con los bancos, iba con picos directamente. Y familias enteras ocupaban, con niños y con ancianos. Es posible una organización, una red social, nosotros empujamos en ese sentido. ¿Somos pocos? Sí. ¿Y tenemos poca fuerza? También. Pero lo que no vamos a hacer es transigir con el Estado o con un banco. No me voy a sentar en un banquero a hablar. Como nadie me ha hecho la pregunta, pues yo contesto. Pero no voy a sentar en un banquero a hablar, ni voy a hipotecar la vida. Entonces, este fanzine, La casa que la habita, explica cómo muchos anarquistas, compañeros anarquistas, están encarcelados por tener una visión de la ocupación como un instrumento revolucionario y contra el capital y el Estado. Se consiguió que durante algunos días en algunas zonas de Turín, en concreto en Porta Palazzo, en Barriera de Milano, no hubiera policía en la calle, eran zonas donde la policía viva, y cuando un vecino se intentaba desahuciar, se daba una respuesta conveniente y se hacían cosas. Aquí viene todo explicado. Es decir, tengo un ejemplo de que es posible, pero
Ocupa Resiste Crea trabaja en esa línea y trabaja hacia eso, pero no hay otra línea, es la diferencia. ¿Y dónde se encuentran los aliados, ¿no?, dentro de esta situación? Porque la realidad también es que la lógica de la propiedad privada también está en la base, es decir, que el pueblo ya no es algo de la propiedad privada, por lo cual cuando consigan tener una ocupación C, tener un sitio donde alojarse, tener una propiedad privada, ya pues la lucha se acaba ahí, ya en mi experiencia personal, ¿no? Se acaba ya en el momento en que pues, logras tener un sitio para vivir, ¿no?, que es lo que reconoces en tu dignidad, pero el resto de la comunidad, en este panorama que te he explicado, es complicado encontrar realidad, porque es algo más que los que están arriba del sistema, los que están abajo funcionan con la misma lógica, por eso de alguna forma esto funciona. Correcto, sí, claro. Claro, ese es el problema, Pero bueno, son formas de sentir, porque, por ejemplo, antes he dicho que esto puede servir para otras luchas, en la liberación animal, por ejemplo. Hay personas que dicen que ellos van a luchar por la liberación de todos los animales, pero no van a negociar con el Estado, es que es lo mismo. Sin embargo, otras organizaciones son reformistas, como PETA o como tal. En el movimiento feminista, que también lo mencionaba antes, la compañera antes que hablaba, también lo mencionaba, pues como hay un feminismo estatalista o un feminismo que, bueno, es que hace poco salió una noticia de que la policía municipal había discriminado a mujeres porque entraran en... Hombre, es noticia, porque no deja de ser una discriminación, pero ¿realmente queremos ese feminismo o queremos un feminismo libertario? ¿No? O sea, yo creo que el feminismo que es libertario no es feminismo, no sé, vamos, lo veo así. Entonces, es un problema, pero todo es un problema. Esto no es distinto. Y ser anarquista es algo contradictorio. Por eso somos anarquistas. Porque vivimos en un estado de alienación. Pero sí creo que es importante el reducir esa contradicción, reducirla al máximo posible. E intentar buscar vías siempre libertarias. Y si hay que hacer un esfuerzo, hacerlo en un sentido libertario. Pero comprender que hay personas con hijos y tal, y con mayores a su cargo, que tienen que tener un sitio donde vivir. Eso yo también lo comprendo y prefiero que una persona ocupe una casa así a que se me no hay que esperar, que yo ya dejo un puente. Pero la esencia del problema no la hemos tratado y la esencia del problema va más allá de todo eso. Si usted entiende la pregunta es cómo están dirigiéndose estos reformistas a las personas que tienen estas necesidades. Y el contrapeso. Sí, vale, pues a ver, nosotros una palabra que utilizamos en el libro y que en todas las charlas que hemos dado por Ocupas y tal, pues hablamos de asistencialismo. Pensamos que un problema fundamental de la sociedad actual, del Estado entendido no como una estructura política, el Estado y el autoritarismo penetra en todos los poros de la sociedad. Un problema fundamental es que por culpa de la socialdemocracia se nos ha dado todo o se nos ha dado algo, ¿vale? Eso lo que ha hecho ha sido acabar con el comunitarismo y con el socialismo y con el libertarismo que en la historia, que en la prehistoria del Neolítico ha existido. Entonces digamos que ha sido algo totalmente contraproducente porque has aislado a la gente no ha sabido cómo les has quitado sus medios comunitarios, históricos y tal, y luego tú has venido a darles algo y decir, no te preocupes, yo te doy algo, pero a cambio quiero tu subordinación. Eso es lo que ha hecho la socialdemocracia. Entonces eso nosotros lo llamamos asistencialismo, que al fin y al cabo es lo que reproducen todos estos movimientos reformistas. Es, yo te voy a asistir, vente a mi oficina de ocupación, yo te ocupo una casa, te meto ahí,
pero en realidad no sabes ocupar, no sabes pinchar la luz, no sabes sobrevivir, dependes de un... Mientras que nosotras lo que queremos es dar esas herramientas y abrirnos. Y yo cuando hablo con personas que tal, pues les digo, mira, yo pienso que hay miles de casas vacías y que nunca te va a faltar vivienda. Simplemente es pues, que cojas, si no puedes, porque también hay gente mayor que no puede ocupar, lo ideal sería crear esa red, que podamos apoyarnos unos a otros, pero sin asistencialismo. Es como en el caso de Turín, que no existía ese asistencialismo, pero existía la ayuda mutua y la acción directa. Eso es lo que nosotros planteamos, pero reconocemos que somos una minoría, los anarquistas somos una minoría. Y hay que trabajar pues, por hacer propaganda e intentar empujar en ese sentido, porque si no, si tiramos por el lado equivocado de la cuerda, nos estamos perjudicando nuestros principios. Sería eso. Yo personalmente creo que es algo más chungo, que es o sigues nuestras reglas o te quedas sin casa. Porque claro, si tú no sigues las reglas que te impone la PA, como viene salido antes con la PA de Salt, estás fuera. Es decir, es o nuestras reglas y nos sigues con nuestros objetivos o vuelves a la calle. Entonces, eso para mí es un chantaje. Sí, lo que me acabo de decir, en México la gente hay muchísima pobreza y la gente lo que está haciendo es unirse en grupos, la misma gente con las necesidades está tomando colonias enteras, ¿no? O sea, entonces muchos sí que lo usan nada más como vivienda y otras colonias están todavía resistiendo porque luego el Estado sigue oprimiendo. Y luego a partir de ahí han entrado algunos grupos anarquistas a esas viviendas que ya están ocupadas por la población y entonces empiezan a hacer acciones para poder llevar esa información a otras personas que van a ocupar. Es más o menos eso, preguntando esas acciones que igual están tomando. Yo sé que somos minoría y que llevamos a nosotros. Sí, es verdad. No tengo ni esperanza de nadie, ¿no? La comunidad de esperanza, que es un caso, yo creo que en todo por terminar con números, pues y una ocupación en Canarias, no puedo ahora decir en Tenerife o Lanzarote, y es justo por un poco opuesto a lo que está haciendo la PAN. Los objetos que se juntaron entre ellos estaban ocupando y de eso, desde un punto de vista mucho más anarquista en cuanto a los métodos y en cuanto a los planteamientos que tienen. Yo, por ejemplo, fue la Federación Anarquista de Gran Canaria, creo que fueron los que impulsaron el tema este, y a mí sí me pica muchas veces que los anarquistas del resto del Estado no somos capaces a haber enfrentado el problema de la vida y haber dado una solución desde nuestra manera de nuestra visión. Y sí que, por ejemplo, la PA, que es claramente más reformista, más socialdemócrata, consigue ocupar un espacio que netamente representa a los anarquistas en cuanto a la acción directa, en cuanto a la resistencia, en cuanto al apoyo mutuo, en cuanto a un montón de características que son netamente anarquistas, y sin embargo ellos absorben, descafeinan y convierten en alcalde de la zona. Una cosa, Ocupa y Resiste ve posibilidad de, además de ocupar habitación y centros sociales ocupados, el de liberar los espacios de la ciudad y terminar con esa ciudad-estado, esa ciudad que nos imponen, ¿no? De casa al trabajo, porque todos los espacios comunes se lo fueron conquistando. Eso, recuperar otra vez el lugar de reunión del pueblo, ¿no? Donde antiguamente en ciudades, pues a lo mejor se reunían los vecinos, pues a hablar problemas de salud o de eso, y así generaba otras preocupaciones. Sí, claro, los procesos de gentrificación están a la orden del día. Hay barrios enteros gentrificados en los que la política de construcción pues está muy marcada. Es importantísimo recuperar esos lazos. Es muy complicado porque es una sociedad muy individualista. Lo que importa es la mercancía y eso es lo que habría que intentar romper. Yo, como no creo en el etapismo político ni creo en nada de eso, más que pienso que llegar a esta revolución social de la que tú hablas
no puede hacerse mediante meras reformas, porque son reabsorbidas constantemente por el sistema. Cuando tú consigues una ley que va a tu favor, eso no significa nada. Sabes que dentro de 4 años te la van a tirar abajo. ¿Y qué es una ley? Es papel escrito, ¿no? Entonces, pues lo que me interesa es una revolución social a todos los niveles, de cambio de relaciones humanas. Y una ciudad que es hostil a las relaciones humanas y es favorable a la mercantilización del suelo, etcétera, etcétera, juega en nuestra contra. Entonces, bueno, entendemos la expropiación temporal de inmuebles y al menos en esos centros sociales, pues crear unas dinámicas autónomas o libertarias, basarse en una lucha en la acción directa. El problema es cómo llegar a toda la población, ¿no? Porque aquí es lo que está en juego, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Una incógnita. Yo no lo sé. Esther y después... Yo no he dicho eso, una de las reflexiones que haría. Dice una evolución social respecto al tema de la ocupación. Cuando ahora te están hablando de la vivienda, yo recuerdo en los puentes del sector naval había un montón de gente que eran familias enteras, eran hermanos, entonces no teníais a quién ayudar, que no podíais ir a casa de tu padre, porque eran 4 familias más que vivían en el mismo sector y tal. Y la gente tenía las cosas como mucho más claras. Pues, yo tengo una familia, tengo unos tíos, y yo tengo que dormir en algún sitio. Y veíais que en una ciudad como era Gijón había calles enteras donde había pisos donde eran de familias con mogollón de tíos, se dábase mucho en Marqués de San Esteban, por ejemplo, puto centro de Gijón, y la gente decía, hostia, pues mis tíos tienen que dormir bajo techo. Y como estabais en huelga, no estabais cobrando, no teníais nada, ¿qué hacíais? La gente iba, llevaba la cerradura, entraba y punto. No había ni negociaciones ni puñetes. Y encima veíais que todas aquellas familias que sí que si quieres un poco de estabilidad tienes que mirar, son un montón de gente que se están peleando por la puta herencia de algo que no se curraron en su vida. Y dices tú, anda, pues mientras tú te pegas, yo me voy a quedar aquí 2, 3, 4 años viviendo y no había negociaciones ni puñetes. Total, ellos ya tenían. Y hubo verdaderos mogollón de casos en esa calle, Marqués de San Esteban, que estaban ocupados. No se enteró ni Dios. La gente que lo sabía. ¿Qué pasaba? Pues de la que se hizo la capa, lo de Luría y tal, que eran más centros sociales y tal. Y entonces lo que sí hubo fue una negociación de decir, vosotros estáis en un día y os desalojan, no venir aquí a levantar la liebre que hay un mogollón de familias. Y eso era una cosa que se hablaba. No salían los periódicos porque podían dejar a un montón de gente en la calle. Pero era tan sencillo como eso. Mirabas un poco. ¿Quién eran los propietarios para que no te echasen al día siguiente? La gente entraba, ocupaba y tenía a los hijos viviendo en el techo. Tan sencillo como eso. Ahora mismo te están hablando de... La gente está comiéndose la cabeza con demasiada ley, demasiada muñeca y demasiado esfuerzo. Tratas de tengo frío, no tengo donde vivir y no es y ahora se están mirando legalejos, bancos, historias de eso. No lo entiendo.
metida dentro de nosotros porque al fin y al cabo es algo educativo, ¿no? Educativo cultural, que claro, no se ha logrado cambiar a lo largo del tiempo. Y creo que ahí también puede haber una dificultad en por parte de los movimientos radicales, ¿no? Radicales en el sentido de atacar a la raíz, pues no llegan a... Es verdad que se mantienen en el tiempo, porque existen en el tiempo, ¿no? Pero parece que vienen a calar de una forma mayoritaria, y yo ahí es donde me pregunto qué pasa, ¿no? También pediría que una autocrítica de qué está pasando, ¿no? Para que se pueden unos movimientos más reformistas que consigan más apoyo, que consigan mayor visibilidad, que sean mejor vistos frente a otros realmente que son más radicales y que apoyarían un cambio que sobre todo a la clase baja, ¿no? Que somos la mayoría, nos harían realmente que queremos hacer diferente, ¿no? Y mejor por lo menos para los que estamos aquí, para los de arriba, ¿no? Pero supongo que no se trata de favorecerles más la cuestión. Entonces, no sé por eso, qué autocrítica harías también. Bueno, pues yo creo que hay que conocer que somos una minoría. Somos una minoría. Y somos una minoría por muchas razones. Somos una minoría, por ejemplo, porque sufrimos la represión. Somos una minoría porque nos detienen dentro de nuestras casas, nos llevan presos varios meses. Somos una minoría porque los medios de comunicación nos tachan de violentos. Somos una minoría por muchas razones. Entonces hay que luchar contra esa opresión, pero no jugar su baza. En realidad damos vueltas al mismo asunto. No vamos a salir de esta pescadilla que se muere la cola. Porque mientras existan las instituciones estatales y mientras exista el capitalismo, esto va a seguir así. Va a haber unos perdedores, va a haber un montón de gente que va a ser manipulada, va a haber un grupo pequeño que se va a considerar libertario y que cuando intente ser coherente con sus principios, como decía otro compañero que hablaba esta tarde, se le va a dar de palos, porque se va a ir a por él, se le va a tachar de radical, porque tienen los medios de comunicación, porque tienen todo. Pero eso es un hecho, esto es así. Entonces, la autocrítica, hay que hacer autocrítica, yo creo que hay que hacer autocrítica. Pero tampoco hay que coger un látigo y hacernos sangre en la espalda. Pienso que también juega en nuestra contra muchas cosas. Y está bien hacer autocrítica, pero tiene que haber también una lucha social. Y esa lucha social, evidentemente, a medida que ese sujeto revolucionario se vaya construyendo, ese sujeto revolucionario se construye, por ejemplo, con cosas como las de Turín, se construye con cosas como las de Gamonal, se construye con cosas como las de Hamburgo, así se construye el sujeto revolucionario, con sangre, con detenidos, y de la forma. Eso se llama revolución social. El sujeto revolucionario no es una entidad abstracta, somos todos, somos cada individuo. Es una cuestión social. Y eso no significa que el sujeto revolucionario progrese, porque yo en el progreso no creo. Se puede involucionar, se puede retroceder. Hay épocas en que el sujeto revolucionario casi desaparece, pero hay otras épocas en las que vuelve a aparecer. Entonces creo que es un problema individual, por un lado, hay que hacer una reflexión profunda, pero también es un tema sociológico y también es porque hay que romper muchos lazos de autoritarismo que impregnan toda la sociedad y que es muy difícil salir de ellos, pero no por ello creo que debemos mirar a otro lado o decir, bueno, lo estamos haciendo mal. Yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo muy bien y creo que hay cosas que deberían cambiar dentro del movimiento anarquista. Así, pero muchas no. Creo que se está peleando bien. Lo que pasa es que también tenemos a un Estado, con un ejército, con una policía, con una represión judicial. Es difícil a veces, ¿no?, dar la talla. Es mi opinión. Sí. Yo quería hacer también, sí. Sí, respecto a este tema, yo creo que hay otra, que a veces nos miramos más lo que nos une que lo que nos separa. No, al revés, lo que nos separa creo que nos une. Y los propios movimientos sociales tendemos a eso, a veces por egos y a veces por otras cosas. Pero es muy difícil combatir a unos movimientos sociales reformistas como las marchas de dignidad que lo que prometen es pan, trabajo y techo y volver a tener los privilegios de antes del 2008. Cuando tú lo que le estás ofreciendo es sufrimiento, lucha
y pasarlo mal para conseguirlo, y los otros te dicen que te van a devolver los privilegios y estado de bienestar que tenías antes, es muy difícil combatir contra eso. Bueno, vamos a dar por finalizado solamente dos cosas antes de acabar. Una es que, por favor, los que tenéis los fanzines, paséis por la mesa y no los deis, porque de mi archivo solo tengo esos. Y otra es que uno de los autores de este libro es una de las personas que fue detenida en la operación que se produjo en Madrid hace poco, en la operación Pandora. No está aquí, va a venir, pero no ha podido. Y todos los beneficios que obtengamos, tanto de la venta de estas camisetas, la camiseta está a la venta, o de los libros, va a ir para la causa de Piñata, he dicho Pandora, ¿no? Piñata, perdón, para la Piñata. Y nada, y eso, que hay 7 libros, o sea que si queréis es la voluntad, lo que me deis va a ir para los presos. Y nada más. Muchas gracias.